la tarde y 10 minutos. Estamos en vivo y en directo a través del Facebook Live de FM Tiempo 103.5 y estamos con invitados en el día de la fecha aquí en los estudios de la radio. Estamos con el equipo de Acuerdo Liberal de San Pedro, que son los representantes de José Luis Espert en esta sección de la provincia de Buenos Aires. Los voy a presentar. Están con nosotros acá porque han hecho una recorrida. Ayer estuvo José Luis Espert en San Pedro, justamente reunidos con ellos, también recorriendo las calles de San Pedro, porque ustedes saben que ya presentó su candidatura a gobernador hace muy pocos días. Él confirmó finalmente que va a ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires el próximo año y comienza obviamente ya la campaña de diferentes candidatos en el territorio bonaerense. Y en este caso estoy con Martín Rivas, que es el coordinador de la segunda sección electoral de Acuerdo Liberal, que está con nosotros, acompañado de también Diego Ormazábal, que está aquí a mi lado, que es el coordinador directo entre los equipos provinciales de Acuerdo Liberal y de los equipos locales, con quien voy a hablar en un rato también, y está Alejandra Pederiva, la coordinadora de Acuerdo Liberal aquí en la ciudad de Varadero. Así que con ellos voy a hablar y los voy a saludar. Antes que nada, Martín, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Nicolás, ¿cómo te va? Gracias por recibirnos. Bueno, la verdad un placer, ¿no? Bastante recorrida, ¿no? Desde ayer, con la presencia de Espert y bueno, una recorrida por la provincia seguramente. Sí, venimos trabajando en la segunda sección electoral, Diego en toda la provincia de Buenos Aires, casi te diría desde las elecciones legislativas, nunca terminó el trabajo de construcción en este Frente Liberal, donde nosotros desde la UCD, que es nuestro partido político, se propuso llevar adelante diferentes reformas, diferentes propuestas que tienen que ver con lo impositivo, con lo laboral, con la independencia y la autorganización de los municipios. Eso se hace a partir del trabajo, de la construcción, de la participación, y esa participación requiere de recorrer, de descubrir en cada localidad referentes, gente de trabajo, profesionales, en la mayoría de los casos muy poco relacionada a la política partidaria, esa política que nos repele, ¿no? Cuando uno mira lo que está pasando en el Congreso de la Nación, los sainetes y los consejos deliberantes, así que la gente de bien, la gente de laburo tenga un rechazo a la política. Bueno, nosotros entendimos de que el cambio hay que hacerlo desde la política partidaria y con pares, con gente como Alejandra en este caso, que es una profesional, vive de su trabajo, quiere mejorar el lugar en donde vive, pone la cara, le dedica horas a generar ese cambio, y nosotros estamos acá para apoyar y acompañar ese armado, en este caso en la ciudad de Varadero, ¿no? Bien. Martín, contame, bueno, vos fuiste el primer candidato concejal en su momento en las últimas elecciones también, del mismo espacio, en San Pedro, vos sos de San Pedro, ¿no? Claro. ¿Cómo ha cambiado, digamos, la perspectiva de la gente, del votante, de cara al ingreso, ¿no?, a la política de Acuerdo Liberal, bueno, de José Luis Espert y de todo lo que eso significa? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo fue evolucionando? Es un crecimiento estrepitoso, te diría. Recién lo hablábamos con Diego y con Alejandra mientras tomábamos un café antes de venir acá. El año pasado, en lo que fue nuestra primera experiencia en política, nosotros venimos de la política empresaria, en el caso puntual nuestro, del grupo de San Pedro, de Cámara de Turismo, Cámara de Comercio, decíamos que éramos liberales practicantes ante esta aparición de un Javier Milei, de un José Luis Espert, difundiendo las ideas de la libertad. Liberales practicantes porque todos los días de nuestras vidas queríamos el libre comercio, comerciábamos, tratábamos de hacer lo mejor para nuestras empresas. Y el liberalismo político daba un poco de resquemor, era como algo que venía golpeado, ¿no?, después de los 90 y del mal uso del liberalismo. Fuimos a esas elecciones, sacamos un porcentaje en la provincia de Buenos Aires increíble, casi 1 millón de votos, con José Luis Espert a la cabeza, como primer diputado nacional. En la segunda sección hicimos un muy buen papel, en San Pedro quedamos afuera del Consejo Deliberante por 400 votos, una cantidad ínfima, sacamos
teníamos casi un 9% de los votos, y nos encontramos con que la gente empezó a entender de qué se trataba el liberalismo, empezó a entender de que eran liberales sin saberlo, gente que por ahí estaba afiliada al UCR porque no quería ser peronista, pero no entendía del todo que todos los días de su vida dependían de decisiones que si las podíamos fortalecer con ideas liberales iban a ser mejores para su vida cotidiana, ¿no? En definitiva. Por lo cual podemos resumir en que este año, estos 12 meses desde la asunción de José Luis Esper, de Javier Milei, el liberalismo se transformó no solo en la tercera fuerza política, en la tercera opción, sino en la primera opción de mucha gente asqueada de la política partidaria. Eso nos da una gran responsabilidad también, no solo una oportunidad de acceder al poder político para poder llevar adelante las reformas que creemos necesarias en la provincia de Buenos Aires y en cada uno de los distritos de las secciones electorales, sino que nos da una responsabilidad ante la gente que confió en nosotros el año pasado, dándonos el voto, y que incrementó en este año el seguimiento y la participación de jóvenes, de gente de la tercera edad, harto de la política, por ahí son los más sabios, si se quiere, ¿no? Que de 70 años, que ya vieron pasar a todos los gobiernos, que vieron que se probaron todas las fórmulas económicas, socialdemócratas, por decirlo de alguna manera, y todas fracasaron, todas terminaron en crisis recurrentemente. Y hoy entienden el mensaje claro de un José Luis Esper, que presenta la candidatura el 4 de noviembre y nos dice: nosotros vamos a trabajar sobre 3 ejes: pelea a las mafias, independencia de los municipios e independencia de la provincia de Buenos Aires, reducción de impuestos. Quitemos las tasas municipales de los municipios, démosle a los intendentes la posibilidad de manejar su presupuesto, de que ellos cobren el impuesto inmobiliario y el inmobiliario rural, y que con esa caja, que no los haga depender de la provincia de Buenos Aires, puedan llevar adelante sus municipios. Ahora, eso es revolucionario, es algo que no se venía planteando en la política bonaerense desde hace 40 años. Ahora te pregunto, Martín, porque es una pregunta quizás obvia para mucha gente que no confía en la política, que está descreída de todo, porque la verdad, o sea, hoy estamos en una sociedad donde está descreída la política totalmente, nos pasa a nosotros en los mensajes cuando hablamos de política acá en la radio, y vos hacías mención de aquel liberalismo de Menem, ¿no? Uno tiene esa memoria en el inconsciente colectivo de lo que fue la presidencia, las 2 presidencias de Carlos Menem, que se tildaba como un liberal, supuestamente. Digo, ¿qué hay para desmitificar de todo eso y del miedo que mucha gente tiene de que el liberalismo hoy por hoy siga siendo de esas características o tenga algunas cuestiones que tengan que ver con marginalizar quizás a ciertos sectores de la sociedad? ¿Cómo lo transmiten ustedes el mensaje ese, digamos, para convencer a la gente que ustedes son buena opción? Nosotros estamos en las antípodas de la corrupción menemista, nosotros estamos en las antípodas del liberalismo para amigos. Vos, si decís que sos liberal, ¿sí? y haces todo mal en la ejecución de tus planes, corrompes a tus ministros, corrompes a tus secretarios, y evidentemente el resultado no va a ser positivo, y el menemismo fue un ejemplo. De hecho, terminamos casi proscriptos los liberales reales por esa mala experiencia. Le voy a preguntar a Diego Formazábal, que es el coordinador directo de Acuerdo Liberal aquí en la provincia también. Claro, en realidad hubo un error en el concepto. Menem no fue liberal, fue peronista. Lo que sí tuvo algunas medidas liberales en la primera gobernación, que eso fue lo que pudo enderezar la economía del país y el crecimiento de los principios de los años 90, con una medida acertada en un principio, que fue la convertibilidad de Cavallo, pero que se abusó de esa medida y nunca hubo una salida. Las pocas privatizaciones que se hicieron bien, como fue la telefonía, es lo que hoy todavía sigue funcionando, que es la comunicación. Otras privatizaciones se hicieron de mala manera, y lo peor de todo es que, además, como buenos peronistas, el gasto público nunca lo bajaron. Entonces,
fue una bomba de tiempo que le terminó explotando a otro socialdemócrata, porque el peronismo es nacionalsocialismo y el radicalismo es internacional socialismo. A otro socialdemócrata como el Árbol le terminó explotando porque quiso mantener esta bonanza de un peso fuerte y gasto público en medida. No se hicieron las medidas suficientes, se hicieron algunas necesarias pero no suficientes para aplicar un modelo liberal de verdad donde la Argentina crezca a pesar de las medidas políticas. Ahora te pregunto, en un acuerdo liberal de verdad como ustedes manifiestan, digamos, esta es la pregunta quizás más fundamental en todo esto, ¿están contenidos todos los sectores de la sociedad? Obvio, por supuesto. El liberalismo lo que plantea es la defensa irrestricta del proyecto de vida del prójimo, defiende al individuo, a la persona, que es lo primero que hace la sociedad, y a partir de defender al individuo y a la persona, todos los otros estratos que vos estás mencionando como grupos sociales terminan siendo defendidos, porque se contempla el particular en su dimensión total. No se pone al grupo por sobre el individuo, se pone el individuo por sobre el grupo. Entonces ahí terminás cubriendo a toda la sociedad. Te pregunto porque viste el argumento de la otra parte es dejan afuera quizás a los más vulnerables, etcétera. Totalmente lo contrario. Hace 40 años que estamos con el argumento de cuidar a la masa, al total, a los desprotegidos, y tal vez son malos desprotegidos, no quieren tanto, los multiplican en vez de sacarlos de ahí. Y el liberalismo plantea todo lo contrario. No se plantea una masa a la cual hay que alabar, bendecir y proteger como si fuera un ser único, sino justamente al individuo, que es el particular, el que hace a la masa, a la sociedad, y si protegemos a todos, particularmente terminás protegiendo a esa masa que en realidad vos querés proteger como socialista. Bien. ¿Cómo viene el trabajo? Te pregunto, vos que tenés mayor quizás contacto directo, por ser coordinador del equipo de José Luis Espert en la provincia de Buenos Aires y en esta segunda sección, ¿cómo lo van desarrollando y cómo van a seguir trabajando ustedes? Bueno, gracias por la pregunta. Con José Luis Espert es un profesional, él es doctor en economía, recibido en la UCEMA, que tiene convenio con la Universidad de Chicago, es un Chicago Boys en Argentina, es un doctor de la misma escuela que Friedman. De hecho su tesis fue revisada por los de Chicago y tuvieron que cambiar algunos conceptos de economía gracias a él. O sea, él es muy perfil bajo en eso, pero es una eminencia en economía, es experto. No es solamente un licenciado en una facultad privada argentina, es doctor en economía. Como es tan metódico y tan empírico y tan regulado, él desde que comenzó con política lo hace de manera profesional, casi como si fuera una empresa privada, o sea, se lo hace de manera profesional. El trabajo en el armado de la provincia de Buenos Aires no se ha frenado nunca desde que él comenzó en el 2019. Pateó el tablero en el 2019 a nivel nacional y empezó a cambiar el pH, el discurso político, pero él se mantuvo siempre en su misma línea y ahora lo está haciendo la provincia de Buenos Aires. Ahora está pateando el tablero de la provincia de Buenos Aires, está proponiendo cosas que nunca se propusieron, como en el 2019 a nivel nacional, hoy en la provincia de Buenos Aires. Y el crecimiento está dando en lo empírico, en lo real, que hoy tenemos personas como Martín Rivas en la segunda sección o como Alejandra acá en Varadero, que hacen carne y son cara de José Luis Espert en la provincia de Buenos Aires. Bien. Le quiero preguntar a Alejandra, que no tenía muchas ganas de hablar, pero la vamos a hacer hablar porque aparte va a ser seguramente con la referente que más hablemos, porque somos localistas acá. Alejandra, bueno, vos te sumaste al equipo de Espert desde el 2019, hace poco, y ¿qué es lo que te hizo sumarte a vos, no? En realidad me sumé hace poco al equipo de Espert. Yo había tenido otra participación política, pero lo que me pasaba es esto, y que renegamos todo de los políticos actuales, y por ahí la gente que estamos formada o que nos formamos, que nos interesa el bien del prójimo, entendido como un individuo integral, nos estábamos quedando afuera, y bueno, por eso también tomé la decisión de, como yo digo, embarrarme un poco y empezar a luchar por esos individuos integrales y ver qué se puede mejorar y buscar el bien mayor. No es una posición cómoda para mí esto, pero bueno, hay decisiones que hay que buscarlas por el bien mayor. Y si bien antes no tenía referentes políticos
que me satisfagan. Cuando uno empezó a escuchar a referentes del liberalismo, se dio cuenta de que bueno, las ideas del liberalismo tenían mucho que ver con mis maneras de pensar o de vivir. Y más que nada esto es lo que decía de rescatar el ser como una integridad. De hecho, tiene que ver mucho con mi práctica clínica. Rescatar el ser en su integridad y no perdernos en el bosque. ¿Sí? Así que vas a trabajar vos para que Expert sea gobernador el año que viene, acá a nivel local. Vas a ser como la referente en Varadero. Bien. Martín, para ir cerrando, ¿algún otro mensaje para la sociedad? Porque esto recién comienza, ¿no? Va a ser un recorrido largo hasta el año que viene, seguramente. Seguramente. No solamente decir de que Alejandra en Varadero, nosotros en San Pedro y en la segunda sección estamos abiertos, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que es Acuerdo Liberal San Pedro, Avanza San Pedro Acuerdo Liberal, en el mío particular, Martín Rivas, tanto en Instagram como en Facebook, para acercarse al espacio, para quitarse las dudas. Estamos abiertos a charlar con todo el mundo. Tenemos una mirada regionalista. Creemos que si bien el desarrollo de los municipios lo tiene que elegir la sociedad de cada uno de los municipios, con una mirada regional podemos avanzar mucho más en lo que tiene que ver a acceso a la tecnología, desarrollo económico, polos tecnológicos. Venimos trabajando en eso y te repito lo que te decía recién, estamos abiertos a cualquier consulta, a cualquier inquietud de las personas. Y bueno, apoyando a Alejandra en Varadero. Sí, acá en Varadero está la página, es Avanza Libertad. ¿Cuál es? Acá en Varadero, para Avanza que Libertad Varadero, creo que es. ¿Avanza Libertad o Acuerdo? No. Avanza. No, Acuerdo Liberal Varadero está, y seguramente ahora lo acompañemos con Avanza Libertad Varadero también, donde replicamos en realidad la información, casi siempre es la misma. Sí, para hacerlo más sencillo, si bien son de UCD, Sí. el partido que es la Constitución, y están dentro de la alianza seccional, Acuerdo Liberal, pertenecen a Avanza Libertad de José Luis Espert. Perfecto. Son la gente de José Luis Espert en el distrito y en la asociación. Una pregunta más frívola, para cerrar y para hacerlo más descontracturado. ¿Con mi ley todo bien? ¿O van a arreglar o no van a arreglar todavía? Con mi ley hay que agradecer a José Luis Espert, de Luis Rosales, y en Avanza Libertad hasta hasta junio del 2021, donde él mismo decidió darle vuelta a la cosa y hacer la Libertad Avanza en Ciudad de Buenos Aires. Le fue bien, y ahora lo decidió hacer nacional. ¿Van a ir juntos? Bien ¿Año por que él. viene? Expert va a ir con el candidato presidente que le asegure hacer las reformas que él quiere hacer para la provincia de Buenos Aires. Si Milei se las asegura, va Si con Milei se las asegura, no va a haber ningún problema. Irá con Milei. Bueno, Y Diego, si no, por otra puerta. perfecto. Gracias, Diego. No vamos a faltar la oportunidad de volver a hablar, igual Martín. Y bueno, con Alejandra seguramente nos vamos a volver a encontrar varias veces más, ¿sí? Gracias, Gracias por estar gracias acá. Pablo, gracias a ustedes. Gracias. Aquí estuvieron los referentes de José Luis Espert en la segunda sección electoral de la provincia de Buenos Aires.